Hebreos 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el día de hoy nos unimos a millones de creyentes alrededor del mundo, recordando los eventos de esa semana que cambió al mundo entero, los eventos que alrededor del mundo se conocen como Semana Santa, una semana única en la que el domingo como hoy, domingo llamado de Palmas o de Ramos, el Rey Jesús llegó a Jerusalén como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Rey de reyes y Señor de señores, pero montado sobre un asno, sobre un animal de carga, manso y humilde. Entraba en Jerusalén y las multitudes gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey. El Antiguo Testamento en los Salmos dice: Dios reina, regocíjese la tierra. La creación entera ha estado esperando el momento en el que el Rey venga para restaurar todas las cosas. Este Rey viene, pero viene de una manera que algunas veces el mundo no lo esperaba, especialmente aquellos que estaban en posiciones de poder o de autoridad, las autoridades religiosas. Ven a Jesús viniendo manso y humilde sobre un burro, un animal de carga. Ven a los niños con las ramas, ven a la gente gritando y recibiéndole, echando sus mantos en el camino, y muchos de ellos se indignan y comienzan a decirle a Jesús: manda a tus discípulos que se callen, repréndelos. ¿Qué contesta Jesús? ¿Se acuerdan? Si estos callaran, las piedras gritarían, clamarían. Si mis discípulos se callaran, la creación misma gritaría con júbilo, reconociendo la venida de su Rey. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene, pero no viene a cumplir los antojos ni las expectativas que nosotros podamos tener. El Rey viene a hacer la voluntad del Padre. No un momento antes, no un momento después, Jesús iría a la cruz. Y Jesús sabe, los evangelios nos dicen que cuando su tiempo llegó, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El rostro de Jesús es firme en hacer la voluntad del Padre. Y dice que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que le era necesario padecer, ser entregado, ir a la cruz, resucitar al tercer día. En los versículos que leímos hace un momento en Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Dios ya ha dado testimonio de la veracidad de su plan, de su palabra, de su cumplimiento a través de la vida de Jesús. Y dice esos versículos, dice: Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, venció en la cruz. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que Jesús, por el gozo puesto delante de él, enfrente de él, sufrió la vergüenza de la cruz? Y en la cruz, tú y yo la vemos hoy como un símbolo de esperanza, como un símbolo de victoria, como algo que representa el evangelio de esperanza de Cristo Jesús. Pero la única razón por la cual vemos este símbolo de esa manera es por lo que sucedió en esa cruz y por lo que pasó 3 días más tarde. Al tercer día, después de la muerte de Jesús, Jesús se levantó victorioso, venciendo a la muerte y trayendo la vida e inmortalidad prometida por el evangelio. La cruz es un símbolo de esperanza y vida solamente porque Cristo Jesús despojó a las autoridades, venció sobre ellas, clavando la ley en la cruz. Pero antes, la cruz no era así. La cruz, de hecho, la cruz romana es un símbolo de vergüenza y ejecución pública. La cruz es un símbolo de desgracia. La cruz es un símbolo de maldición y destrucción. La cruz es un símbolo de dolor y sufrimiento público. Es un símbolo de muerte. Jesús cambió la muerte de este mundo
en la vida eterna que solamente Dios ofrece a los que se acercan por Él en fe. Esta semana y la siguiente semana vamos a estar hablando acerca del misterio de este caminar a la cruz, esta jornada a la cruz. Y vamos a hablarlo desde el punto de vista de un mundo de dolor. ¿Qué sucede del otro lado del dolor? ¿Qué sucede cuando vemos nuestros dolores más grandes, sufrimientos, confrontados en la cruz por la persona de Cristo? ¿Y qué nos promete Jesús al tercer día cuando le seguimos a Él por fe? En otras palabras, la pregunta que vamos a tratar hoy tiene que ver con la manera en que como cristianos sufrimos. Tiene que ver con nuestra relación con Cristo y cómo nuestra fe se aferra a Él a pesar de los sufrimientos más grandes que enfrentamos. Esa es la pregunta precisamente de hoy. Nuestra vida no es una vida color de rosa donde solamente enfatizamos la victoria de Cristo. Es una vida donde la Biblia nos dice, a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que suframos por Él. La victoria de la resurrección tiene que pasar primero por el dolor de la cruz. Como cristianos, estamos expuestos a todo tipo de enseñanza y a veces, especialmente en los medios evangélicos, en la radio o en las predicaciones, en los medios de comunicación, oímos todo tipo de teologías. Una teología muy popular que tiene multitudes siguiéndola es posiblemente lo que usted ha oído como la teología del evangelio de la prosperidad. ¿Lo ha oído? El cristiano tiene que ser guapo, rico y poderoso, ¿verdad? Tiene que estar bendecido, prosperado y en victoria. Amén, hermano, porque si no, usted no tiene fe. Usted tiene que tener esa palabra. No. Espérame tantito. ¿Será eso lo que enseña la Biblia? ¿Será eso lo que enseña la Biblia? Dios nunca nos ha prometido que en este caminar como seguidores de Cristo no va a haber sufrimiento. Dios nunca no nos ha prometido hacernos perfectamente guapos, ni nos ha prometido hacernos ricos de este lado de la eternidad. Si viene un día por el cual oramos cada vez que oramos, como el Señor Jesús nos enseñó, viene un día donde decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y en este reino que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Señor, si viene un día donde Él va a limpiar toda lágrima, todo sufrimiento, donde ya no va a haber muerte, donde no va a haber más dolor, donde la artritis ya no existe, donde te levantas y ya no tienes que tronarte el cuello, ¿verdad? No, todo funciona bien, perfectamente, sin muerte, sin dolor. Pero ese día no es este día. Este día, la Biblia misma nos dice que el sufrimiento es parte de lo que Dios permite para refinar nuestra fe. Como el fuego prueba los metales preciosos, el oro y la plata, para refinarlos, así el sufrimiento refina la fe del creyente. Va a haber sufrimiento. Ahora, no significa que el cristiano tiene que buscar el sufrimiento como si fuéramos masoquistas. Dios no nos da el sufrimiento como si fuera algo que es inevitable, en el sentido de que tenemos que buscarlo. Pero Jesús sí nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo funciona? En este mundo roto y quebrantado vamos a pasar por sufrimientos, pero si tú tienes a Cristo, tú no vas a pasar por sufrimiento solo. Jesús te ha prometido, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, y Jesús ha prometido que los sufrimientos más grandes de este mundo no pueden derribar ni destruir tu fe en Él, tu fe en lo que Él logró por nosotros en la cruz. De este lado del sufrimiento, Cristo promete que así como Él enfrentó la vergüenza de la cruz, Él va a estar contigo y conmigo para llevarnos a través de ella. Así que vamos a ver el día de hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla. Hoy vamos a hablar en Hebreos capítulo 11. La pregunta que vamos a tratar es esta. ¿Por qué es que los seguidores de Jesús se aferran a Él como su rey a pesar del sufrimiento? ¿Por qué es que los seguidores de Jesús, desde los primeros discípulos, a pesar de que le dieron la espalda a Jesús en la Semana Santa, por qué después de su resurrección, por qué esos discípulos se siguen aferrando a Jesús como su rey a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor? Tú viste las noticias la semana pasada, ¿verdad? ¿Viste el tiroteo allá en Nashville? El ataque a una escuela cristiana, una escuela de un ministerio cristiano. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando este mundo
te persiga? ¿Qué va a pasar cuando tu fe te cueste más que a veces la pena de decirle, ay, pues soy cristiano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando lo que Jesús dijo se cumpla? Jesús le dijo a sus discípulos, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, yo te he mandado para que lleves fruto, tu fruto permanezca. Dice, a mí el mundo me odia. ¿Sabes por qué me odia el mundo? Porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Y sabes qué? Si tú fueras del mundo, el mundo también te amaría. Pero como no eres del mundo, Jesús te escogió del mundo, por eso el mundo te odia y el mundo te persigue. La persecución en contra de la fe en Cristo ha sido una realidad que la iglesia ha vivido por los siglos de existencia que tiene. ¿Qué va a suceder cuando aún aquí en los Estados Unidos tu fe te cueste más que simplemente ir a la iglesia a leer tu Biblia? ¿Qué va a suceder? ¿Te vas a seguir aferrando a Jesús como tu Salvador? ¿O vas a decir, no, mejor sabes que ahí muere, mi esposa es la religiosa, yo no? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a echar de cabeza para que tú guardes el pellejo? Mira, la mentalidad de Satanás, ¿recuerdas en Job? ¿Qué le dijo Satanás ahí en la presencia de Dios a Dios? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esa es la mentalidad de Satanás. Satanás viene a robar, matar y destruir. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he venido para darles vida. ¿Y vida cómo? En abundancia, en Juan 10:10. La metodología del cristiano y la metodología del mundo no son la misma. El mundo viene a quitar, viene a robar, viene a destruir, viene a matar, pero Jesús viene a dar vida. Y Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristiano tiene que morir a las expectativas del mundo para poder vivir para los planes de Dios. Tu fe, nuestra fe, la fe bíblica es una fe victoriosa, sí, es una fe firme, es una fe que persevera y persiste a pesar de los sufrimientos más grandes, cuando está fundada en las promesas de Dios. Por eso, los creyentes pueden aferrarse a Jesús como su rey a pesar de los más grandes sufrimientos. ¿Por qué razón? Porque seguimos a Jesús por fe, no por vista ni las apariencias de este mundo. Vamos a ver qué significa el día de hoy seguir a Jesús por fe. ¿Tienes tu Biblia? Hebreos capítulo 11, versículo, todo el capítulo nos va a decir un poquito de qué significa vivir por fe. No tenemos tiempo de leerlo todo, es un pasaje extenso, pero es un pasaje glorioso y hermoso. Te voy a pedir que en tu casa, cuando tengas tiempo, leas todo el capítulo. Este pasaje se conoce como el salón de la fe. Pero léelo porque cada personaje te va a animar de cómo los hombres y mujeres vivieron buscando seguir a este Dios al que llamamos Rey. Y vamos a ver un par de cosas. Vamos a ver que nuestra fe es una fe resistente. Nuestra fe no es una fe como las herramientas que compras en el dollar store, ¿verdad? Te compras una pinza o algo y la agarras y la primera de cambios, ¿qué sucede? Se rompe, ¿verdad? En cuanto quieres usarla, no duran las cosas, ¿no? Nuestra fe es una fe probada por más de 2000 años de personas y desde antes en el Antiguo Testamento de que han confiado en Dios y este Dios, lo que Él cumple, ¿qué? Lo promete. Dices tú, oye, pastor, ¿qué no es al revés? Lo que promete lo cumple. Todas las promesas de Dios, hermanos, son en el sí y en el amén. Todo lo que Dios cumple es porque Él ya lo había prometido. Tú tienes que tener una confianza, no solamente buscando las señales de Dios alrededor, sino la palabra de Dios. Lo que vamos a ver el día de hoy es que esta fe resistente es una fe que se aferra a Jesús como su rey por dos razones principales. La primera de ellas es esta. La fe resistente del creyente confía en la certeza de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 1 al 3. Dice así. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esos tres versículos, versículo 1 particularmente, el autor de Hebreos describe lo que es la fe, pero no cualquier tipo de fe. Esta fe es la fe bíblica, fe en la palabra de Dios. Así como desde el principio en Génesis 1:1 vemos la historia de Dios empezar a desplegarse, comenzando con la creación desde el principio de la Biblia,
El agente principal que Dios utiliza para relacionarse con la humanidad y para crear todas las cosas es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Mira el versículo 3 como dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con el poder de su palabra. La palabra de Dios es el principio que Dios utiliza para ordenar el universo y para revelarse a sí mismo. Y la palabra de Dios no es simplemente sonidos, no es simplemente conceptos, no es simplemente ideas. La palabra de Dios, de hecho, no es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesús. Jesús es la palabra viva de Dios a través de quien Dios, el Padre, hizo todo el universo. Y este Jesús, esta palabra viva, es quien a través del Espíritu Santo inspiró la escritura que tenemos aquí. La escritura es la palabra escrita de Dios que apunta a la palabra viva de Dios, que es Cristo Jesús. Jesús creó todo el universo. Pero mira cómo es que nuestra relación con este creador y rey sucede. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios revela su palabra, trae a la realidad y existencia cosas que a veces todavía no se ven o ni siquiera son. Pero cuando Dios lo dice, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios cumple es porque lo había prometido. En su plan está lo que Dios ha revelado. Y lo que sucede es esto. Dios toma la iniciativa de revelarse a sí mismo, pero ahora nosotros tenemos que responder. Cuando Dios se revela a sí mismo, esa revelación, esa palabra, esa es el cimiento de nuestra esperanza. Mira cómo describe el autor de Hebreos a la fe de nuevo. Es pues la fe, primero, la certeza de qué? Lo que se espera. Entonces, hay una relación entre la fe y la esperanza. La esperanza es aquello que Dios ha prometido, que aunque a veces no lo vemos, es tan cierto como la veracidad del carácter de Dios. Déjame preguntarte, ¿es Dios mentiroso? No. La Biblia dice, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Dios es veraz, Dios es un Dios de verdad. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Ese es el fundamento de nuestra esperanza, aunque no lo veamos, aunque las circunstancias sean adversas, aunque suframos, la esperanza es lo que Dios ha prometido, un mejor día, un mejor futuro. ¿Y cómo lo va a realizar? Con la venida de su reino, cuando Dios restaura esta creación, pero hay más. En la Biblia, la esperanza, otra vez, no es simplemente algo, sino alguien. ¿Y sabe quién es ese alguien? Jesús. La Biblia dice que Jesucristo es nuestra esperanza. Un día Cristo Jesús, el creador del universo, el redentor del universo, el rey, va a regresar a restaurar toda la creación. Pero aquí está lo interesante. Este rey ya vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué? Porque no todos respondieron a él en fe. No todos conocían las promesas de Dios y no todos estaban dispuestos a confiar en las promesas de Dios. Entonces, Dios nos habla y esa es nuestra esperanza, pero ahora tenemos que decidir confiar en ella. Y mira lo que dice el autor de Hebreos. Hay varias partes de esta respuesta o de esta fe. Hay varias cosas que describen la fe bíblica o verdadera. Primero, dice ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pregunta, ¿qué significa certeza? Algo que es real, cierto, ¿verdad? Certeza, la palabra certeza significa un conocimiento seguro y claro de algo, a lo que se aferra tu mente sin temor a equivocarse. Certeza es que estás completamente en la verdad, que algo es verdadero y estás no solamente tienes conocimiento verdadero de algo, sino que tú también estás dispuesto a estar de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, la fe bíblica no es una fe como mucha gente dice, la fe bíblica es ciega. No, la fe bíblica no es ciega, no sigue a Dios por vista, pero no significa que sea ignorante. Mira, un autor ha escrito lo siguiente en cuanto a la fe. Dice, la fe bíblica verdadera no es optimismo ciego ni un sentimiento manufacturado de eso espero. Tampoco es mero asentimiento intelectual a cierta doctrina. De cierto, no es creer en algo a pesar de la evidencia. Eso sería superstición. La verdadera fe bíblica es la obediencia cierta y confiada en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. El autor de Hebreos nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Cuando tú oyes las promesas de Dios, oyes la esperanza que Dios te ofrece
y tú dices, esto es verdad y estoy de acuerdo con ello. Eso es parte de esa respuesta. Primero, tienes que conocer las promesas de Dios, tienes que conocer la verdad de Dios, tienes que conocer la revelación de Dios. No toda fe es la misma fe. Hay gente que cree, pero ¿realmente creen? Por ejemplo, tú y yo podemos tener fe en una piedra, en un amuleto. Yo me acuerdo creciendo en el tianguis, vendían las pulseritas esas que eran como de oro, pero eran realmente de cobre con cobertura de oro, nada más. Tenían las dos bolitas, ¿te acuerdas? Esas pulseras la gente juraba, ¿verdad? Son buenas para la artritis, el ácido úrico, te curan el aura, te limpian de influencia. No, 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 prometían mil cosas. Las comprabas a 5 el puño, ¿verdad? Montones ahí. Tú puedes tener fe en todo ese tipo de cosas. Y tu fe es tan buena como lo que esto pueda darte. La pulserita, el amuleto. Jesús lo dice de esta manera. Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, las recibe y las pone en práctica. Es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Vienen las tormentas, van a llegar los vientos, pero esta casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y dice, ahí queda. Es como el hombre que edifica su casa sobre la arena. Va a venir la tormenta, va a venir la lluvia, va a venir los vientos, van a dar contra la casa y la casa va a caer y va a ser grande su ruina. Tú y yo tenemos la oportunidad de poner nuestra esperanza y nuestra fe en las cosas eternas y en las promesas de Dios, donde Dios se compromete Él mismo a llevar a cabo lo que Él ha prometido, o podemos poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Cosas como que las riquezas, los recursos que tenemos en un país con tanta afluencia. En los Estados Unidos tenemos dinero, tenemos servicios médicos, tenemos ciencia, tenemos poder militar, tenemos todo. Pero ese todo no puede darnos un significado eterno. ¿Sabes por qué? Porque aún con tantos recursos nos enfermamos, ¿verdad? Aún con tantos recursos, aún con las cremas y las cirugías, envejecemos, ¿no? Ya no es el mismo que en tus 20s. A tus 30, tus 40, tus 50, tus 60, adivina qué, estás a unos cuantos pasos más cerca de la eternidad. Y cuando esa puerta se abra, tu esperanza va a ser lo más importante que tú tengas. Si tu esperanza la pusiste en este mundo se va a quedar. Pablo, enseñándole a Timoteo, le dice, enseña a los ricos no poner su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo y verdadero. Un día tú vas a llegar como el hombre rico. Yo ya tengo mi retiro preparado, tengo $1,000,000 en el banco, tengo inversiones, tengo esto, tengo aquello. Y van a llegar a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? De nada sirve. Pero los que confían en Jesús, los que conocen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y están dispuestos no solamente a saber que es verdad y estar de acuerdo, sino ahora confiar personalmente en Jesús, descansar en Jesús, su realidad es muy diferente. Mira lo que dice además Hebreos 11 acerca de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es verdadero este conocimiento y estoy de acuerdo. Pero dice algo más, dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa convicción? Convicción es que tú estás convencido, es que tú tienes una confianza personal. Convicción es convencimiento en acción. Es una fe que está dispuesta a vivir lo que predica y lo que cree. Convicción, convicción es como la ilustración del equilibrista. ¿La has oído? Un equilibrista muy famoso. Era de esos que pasaba por los alambres con una ruedita y se subía haciendo trucos. Y toda la gente le aplaudía. Pasaba un río de un lado al otro y el río, una catarata enorme, y pues se desbalancea tantito, cae y se acabó la historia, ¿no? Pero el cuate era bueno a lo que sí, se subía. Entonces llegaba a los shows y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes creen ustedes que puedo pasar de un lado a otro? Y todos, aquí vamos. Pues se subía y boom, pasaba, todo el mundo le aplaudía. ¿Cuánto ustedes creen que puedo pasar de un lado al otro malabareando? Todos, aplaudiendo. Ok, se subía y le daba de un lado a otro. Fabuloso. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar del otro lado en mi monociclo con una carretilla y alguien encima? Todos, decía, ok, pase usted conmigo. Es otra historia, ¿verdad? No, espera tantito. Esa
es fe. Cuando usted está dispuesto a confiarse plenamente a merced de otro, usted no solamente sabe que algo es cierto, no solamente está de acuerdo, pero ahora usted se confía a la dirección, autoridad y gracia del que está en control. Esa es convicción. Convicción es que usted dice, ¿sabes qué? Jesús, yo ya miré el mundo alrededor. Ya sé lo que este mundo me ofrece. Me ofrece los placeres temporales de la carne, me ofrece las riquezas temporales del mundo, me ofrece esto. Pero solo tú, Jesús, venciste a la muerte. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Y yo creo. Busque conmigo Juan capítulo 5. Quiero que escuches lo que Jesús te ofrece que el mundo no puede darte. Juan capítulo 5, versículo 24. Escucha, esas son palabras de Jesús mismo. Porque aquí en este lugar hay personas, aún hoy el domingo, a lo mejor ese es tu primer domingo. Quiero que sepas que Jesús te trajo aquí no para que oigas un mensaje y vayas a tal o cual religión. Jesús te trajo aquí porque Jesús tiene palabras de vida eterna para salvar tu alma por toda la eternidad. Tu cuerpo, darte la promesa de la resurrección, una vida del otro lado del dolor. En Juan 5:24 Jesús dice lo siguiente, escucha. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Escuchaste? Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, eso es la fe. Cuando tú oyes la palabra de Dios y dices, Señor, tu palabra es verdad, yo estoy de acuerdo con ella, pero ahora yo me rindo a ti. Yo he estado pensando tantas cosas antes, pero ahora ya no lo que yo pienso, sino lo que tú dices, Señor. Yo me confío, yo me rindo a ti, Señor. En ese momento, cuando tú pones tu fe en lo que Jesús hizo por ti, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su vida perfecta, cuando tú dices, Señor, no mis obras, sino las tuyas, perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados. En ese momento Jesús dice, tú pasas de muerte ¿a dónde? A vida. Y lo que Dios tiene para aquí es que un día Él te va a resucitar de los mismos muertos, así como Jesús resucitó de los muertos. Esto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza en la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Cuando tú crees en las palabras de Dios, ¿ahora qué? Ahora Dios quiere que vivas para hacer las obras de Dios. La segunda área de nuestra fe con la que se aferra Jesús es esta. Nos aferramos a Jesús para desplegar su poder por medio de nuestro testimonio. En los versículos 4 hasta el versículo 40, tú tienes aquí la historia desde el principio de la creación hasta la venida de Cristo. Toda la historia del Antiguo Testamento en personajes. No todos los personajes, algunos de ellos, 16 personajes. Pero cada uno de estos personajes, desde el principio con Abel hasta el final, cada uno de esos personajes nos habla de historias de personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que pusieron su fe en este Dios de la Biblia y que vivieron vidas donde a pesar de que no recibieron todo lo prometido, se aferraron a este Dios como lo más importante en sus vidas. Personas que enfrentaron todo dolor humano. Ahí tienes personas como Abel. ¿Qué le pasó a Abel? No duró mucho, ¿verdad? ¿Quién se lo echó? Su hermano. A veces los que nos lastiman más son los más cercanos a nosotros. ¿Quién de aquí no ha tenido problemas familiares? ¿Quién de aquí es inmune al rencor familiar, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido? ¿Quién de aquí no ha probado el dolor de la muerte de un ser querido? Alguien que usted a lo mejor perdió relación hace mucho tiempo, alguien que usted no ha visto. ¿Cuántos de nosotros venimos cargando eso? Abel, usted tiene personas como Enoch,
Siguió a Dios en medio de un mundo perfecto, uno de los dos que no murió en el Antiguo Testamento. Ah, Noé, Dios le dijo, viene un diluvio y nunca había llovido antes. La gente se burló de él hasta que les dio dolor de panza, ¿verdad? Y un día Dios le dijo a Noé, entra al arca, cerró la puerta, empezó a llover hasta que se llevó a todos. Nadie le creyó, pero Dios cumplió. Dios cumplió lo que él prometió. Noé, personas como Abraham y Sara, viejito sin hijo, rico pero sin descendencia. ¿Para qué te sirven los dineros si no tienes con quién compartirlos? Y luego Sara, su esposa estéril. Aquí mismo en Hebreos dice que el cuerpo de Abraham estaba casi como muerto cuando Dios le prometió que va a tener un hijo. Señor, ¿cómo va a tener un hijo? Ja, ¿problemas con infertilidad? Los cristianos no tienen problemas de infertilidad, ¿o sí? ¿Cómo devasta a una familia que tiene la ilusión de tener hijos no poder tenerlos? ¿Infertilidad, Sara? ¿O qué tal la impotencia, caballeros? Oh, pues no, no hablamos de ello, ¿verdad? Aquí es en su Biblia. Su cuerpo ya como muerto. Cuando ya no tienes 20, 30, 40 años, ya tienes 60, 70 y tu cuerpo cambia y tu cuerpo ya no puede hacer lo que hacía antes. ¿Cómo sufre nuestra identidad, verdad? ¿Cómo sufre nuestro ego de hombre que antes podía, ahora ya no puedo? Problemas reales. Personas como Jacob, casado, dos esposas, poligamia, y las dos hermanas y rivales, puros pleitos, tratando de hacer tranza hasta con Dios. Moisés, asesino en el desierto, pensando que él va a liberar. Rahab trabajaba en el distrito rojo de la ciudad. Gedeón, cada uno de estos personajes, cada uno de estos personajes en el salón de la fe están allí para mostrarnos que los que siguen a este rey no los siguen simplemente porque sean perfectos, no lo son. Somos personas comunes y corrientes llenos de dolor y quebrantamiento, pero a los que por fe Dios está rescatando y nos está dando, escúchame bien, nos está dando un testimonio. El versículo 3 dice, los antiguos por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Qué significa eso? Cuando Dios nos ve, ahí mismo en Hebreos 11 dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque buscan una mejor ciudad. Déjame leerte un versículo más. Ahí mismo, Hebreos 11, versículo 13, perdón, 32 al 40. Escucha lo que Dios dice. Versículos 32 al 40. ¿Qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Escuchaste? ¿Qué fue lo que alcanzaron por su fe? Buen testimonio. Cuando yo tenía poco de haber aceptado a Cristo, una amiga mía me estaba discipulando en la secundaria y me llamó a un lado y me dice, Miguel, tu vida no es perfecta, pero yo estaba orando. Había un montón de cosas que yo no hacía para la gloria de Dios, pero mi amiga me dice, ¿sabes qué, Miguel? Cuando tú aceptas a Cristo, Cristo viene a vivir en ti y ahora tú tienes una nueva historia que contar. Antes vivías para el pecado, ahora vives para Jesús. Esa historia que le cuentas a otros se llama tu testimonio. Y como cristiano es algo de lo más valioso que Dios te ha dado. Tu testimonio es lo que le cuenta a otros quién es Jesús y lo que está haciendo en tu vida. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio porque todo mundo te está viendo. Y tu fe es la que pone en despliegue que la palabra de Dios es real. Cuida tu testimonio.
Hebreos nos dice que estos hombres, Dios les dio aprobación por su testimonio. Pero el testimonio es este: la palabra de Dios es verdad. Y lo que Dios cumple, ya lo había prometido. Ahora tú y yo tenemos una oportunidad de ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero significa que lo que tú predicas, ahora tienes que vivirlo. No hay vuelta de hoja. No solamente para antes, sino para el aquí y para el ahora. Déjame concluir con esto. Pregunta, como cristianos, de este lado del dolor, antes de la resurrección, antes de que el reino venga, ¿sufrimos? Sí. Pero esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe, dice primera de Juan. Cuando tú confías en Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz te pertenece a ti. Este lado del dolor revela el gran intercambio de Dios. Jesús, nuestro Rey, tomó la devastante naturaleza y realidad de nuestra perdición y por fe la intercambió por la certeza y poder de su salvación. Tú estás aquí hoy y Dios te trajo aquí hoy porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Yo no sé si tú ya hayas puesto tu fe en Jesús como tu Salvador o no, pero si no, a lo mejor hoy es el día donde Jesús quiere que tú te pongas a cuentas con Él. Hoy es el día. Cierra tus ojos. Vamos a venir a la cena del Señor hoy. Como notas, hoy nuestro santuario luce un poco diferente. Las palmas, las velas, la cruz, todos son símbolos de lo que el Rey vino a hacer por nosotros. El Rey vino a darnos vida. El Rey vino a traer la salvación de Dios. Pero no todos le recibieron. No todos creyeron en Él.